Os damos la bienvenida a Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying, donde hablamos de acoso escolar, sus consecuencias y de cómo podemos combatirlo. A través de historias, entrevistas y reflexiones, buscamos generar conciencia y promover el respeto y la empatía. Únete para aprender y ser parte del cambio. Hola, me gustaría presentaros a Lucía Vera. Lucía es orientadora educativa y antes de trabajar como orientadora ha participado como técnico en 2 proyectos de investigación sobre bullying basado en el estigma con Paz Elipe. En uno de ellos realizaron una propuesta para prevenir el bullying LGTBQ+, dirigida al profesorado y a las familias. En otro realizaron una propuesta con actividades dirigidas al alumnado para prevenir el bullying LGTBQ+. Cuando empezó a trabajar como orientadora, Lucía tuvo la oportunidad de llevar a cabo lo que había aprendido en la universidad a los centros educativos, por lo que es un auténtico privilegio tenerla hoy aquí. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Noé. Como sabes, este proyecto tiene por objetivo mejorar la respuesta del profesorado y de los centros educativos ante el bullying general y especialmente ante el bullying basado en el estigma. Nos gustaría conocer tu experiencia sobre cómo involucrar y trabajar con las familias de manera preventiva y también cuando ya se confirma un caso de bullying. Lo primero, ¿puedes hablarnos sobre qué necesitan las familias y cómo abordar? Sobre todo, ¿cómo trabajar con ellas en la prevención del bullying general? Vamos a partir de lo general y luego nos vamos a lo específico. Vale, bien, pues para prevenir esta problemática, el primer punto necesario a abordar es conocer cuál es esta problemática, ¿no? En el día a día en los centros nos encontramos que muchas familias acuden a nosotros comunicándonos la sospecha o el conocimiento de una situación de acoso escolar y cuando nos ponemos a investigar y a ver qué ha pasado, luego realmente surge pues que es un conflicto o que ha sido una pelea puntual o que ha sido una mera falta de afinidad, ¿no? Al final son problemas de convivencia que no cumplen las características del acoso escolar, ¿no? Repetición, desequilibrio de poder o intencionalidad. Esto nos hace pensar que una de las primeras necesidades que tenemos que trabajar en la prevención con familia es sobre qué es realmente el acoso escolar, ¿no? Y diferenciarlo de cuáles son estas problemáticas. Por ejemplo, con la familia lo que podríamos hacer es, pues, explicamos un fenómeno, explicamos lo otro y darle también situaciones prácticas para que ellos puedan ver cuáles son sus similitudes a simple vista, pero también que ellos sean capaces de identificar cuáles son las diferencias. Dentro de la formación también podríamos trabajar algunos de los mitos que con mayor frecuencia se asocian a las situaciones de acoso escolar, pues por ejemplo que son cosas de niños, que si te pegan pues tú pegas, que mejor dejarlo estar, que con el tiempo pasan. Al final este tipo de mitos lo que hacen es que dificultan por un lado la detección y por otra parte la detección y poder buscar soluciones, ¿no? Dentro también de la formación creo que es muy interesante trabajar con las familias, que al final el acoso escolar no es un problema de la víctima, ¿no? Si decimos acoso escolar siempre pensamos en la víctima y en sus devastadoras consecuencias, cuando realmente sabemos que también están las personas que agreden y las personas que son espectadoras. Entonces es muy interesante también trabajar con ellas actividades en las que se pongan en la perspectiva de qué pasaría si su hijo o su hija estuvieran implicados o implicadas desde los diferentes roles, ¿no? Pues, por ejemplo, en una ocasión trabajábamos con ella, te demostramos diferentes mensajes y te pido que tú me digas si prefieres que tu hijo o tu hija lo reciba o lo envíe, ¿no? Al principio empezamos con un poco de humor para asegurarnos que ella entiende perfectamente la dinámica. Pues, por ejemplo, un mensaje donde digo que este fin de infectón en mi casa, pues todo el mundo quiere que su hijo lo reciba, ¿no? Porque no quieren que suceda en su casa. En cambio, cuando son mensajes en los que insultan a personas o que implican situaciones de acoso en el centro educativo, a las familias ya dicen, wow, quizás no sea solamente implicación como víctima o como agresor, ¿no? En este punto en el que ellas consideran realmente que lo mismo en algún momento a lo largo de la escolaridad de su hijo o hija, pues pueden recibir una llamada donde digan, oye, pues tu hijo o tu hija está en una presunta persona implicada en uno de estos protocolos. Y luego, pues también dentro de esta formación trabajaría pues situaciones en las que ellas pudieran ponerse en la perspectiva de si mi hijo lo sufriera o si mi hija fuera quien está agrediendo, qué es lo que podemos hacer. De manera que si por algún caso asistiera a estas situaciones, pues pudiéramos facilitar este tipo de estrategias o soluciones que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Esto sería una primera necesidad, que es la formación. La segunda es que las familias perciban que nuestro centro es un espacio seguro, ¿no? Por ello, las familias tienen que conocer que existen protocolos de actuación donde ellas están implicadas en el conocimiento de la situación a la hora de devolver la información que nosotros hemos recogido y cuáles son las medidas que vamos a llevar a cabo. Estos protocolos es importante que los conozcan, pero también qué iniciativas hacemos desde los centros educativos, tanto para prevenir como para detectar de manera temprana, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de ayuda entre iguales, por ejemplo, el alumnado ayudante en los recreos, la patrulla de seguridad también en los recreos, el alumnado mediador.
También de manera semanal, pues tanto departamento de orientación como tutoría intercambian información para ver qué posibles conflictos hay, si hay alguna persona que se encuentra un poquito más sola o si vemos que hay un grupo de personas que pueden estar pues haciendo ciertas bromas sobre otras que nos puedan indicar que puede haber algún problema, ¿no? Y luego ya como última necesidad dentro de las familias, pues trabajaría dentro de un espacio de formación ya nos van a solicitar como respuestas sencillas, rápidas, recetas mágicas, ¿no? Y es cierto que en la complejidad que tiene el acoso escolar esto no podemos darlo, pero sí es verdad que podemos crear pequeños espacios donde compartir con la familia aspectos relacionados con la comunicación, con generar espacios de confianza, con cómo promover el respeto, la empatía con los propios hijos, ¿no? ¿Dónde podemos generar estos espacios? Pues el sistema educativo nos da muchas oportunidades, por ejemplo, el tránsito entre etapas, donde las familias van a conocer el centro educativo, las reuniones de principio de curso siempre suelen llevar asociadas a un orden del día que se propone desde equipo directivo o jefatura, junto con orientación podríamos ver qué consejos damos en estos momentos. También cada día más los centros educativos tienen redes sociales, pues podríamos dentro de los planes de mejora incluir pues que mensualmente desde orientación o desde coordinación de bienestar vamos a lanzar píldoras para la familia o incluso también de manera individualizada pues contamos con citas con las familias, ¿no? Y ahora, pasando a lo específico, al bullying basado en el estigma. ¿Qué necesitan las familias y qué deberíamos trabajar y cómo trabajarlo? Con relación al acoso basado en el estigma, obviamente mantendríamos la necesidad anterior de formación, que el espacio es un espacio seguro, y también estas pequeñas píldoras, pero meteríamos los aspectos específicos de esta problemática que también es específica, ¿no? Creo que una de las maneras en las que yo lo trabajaría sería mostrando que realmente la probabilidad de victimización de los grupos que están estigmatizados es superior con respecto a las personas que no pertenecen a estos grupos. No mostraría cómo en ciertas ocasiones algunas personas, no por tener las características, sino por cómo se perciben estas características, están más victimizadas, ¿no? Esto en un lenguaje un poco más llano para que las familias no entiendan, al final es cómo el hecho de ser diferente al final pone al alumno en el blanco de la crítica o en el centro de la broma o en el centro siempre de estar señalado. Obviamente marcando la idea de que el problema no es tener ciertas características o ser diferente, sino como el alumnado en este caso está percibiendo las características y la diferencia. Y también trabajaría mucho con la familia el hecho de que en muchas ocasiones trabajamos con nuestro hijo y con nuestra hija el que ser diferente es positivo, que nos da valor, pero cómo la diferencia es percibida de manera negativa, ¿no? Y que al final la diferencia no deja de ser algo subjetivo, incluso algo que socialmente está muy bien valorado, por ejemplo, sacar buenas notas o tener un grupo de amigos, en ciertas ocasiones por el grupo, el tener muchos amigos puede ser criticado porque puede ser una persona, entre comillas, falsa, ¿no? O sacar buenas notas porque es un empollón. O sea, hasta qué punto la diferencia puede ser aquí criticada, ¿no? Entonces, por un lado, empezaría trabajando con cómo la diferencia a veces señala. Luego también trabajaría sobre aspectos relacionados con lo que está a la base de esta problemática, que son los estereotipos y los prejuicios, ¿no? Es verdad que este es un tema complicado de abordar porque no está socialmente aceptado tener estereotipos o prejuicios, y si hablamos de esto parece que te estoy señalando y puedo generar una barrera cuando lo que quiero es un ambiente de colaboración para prevenir esta problemática, ¿no? Entonces intentaría generar un espacio de trabajo también, pues por ejemplo pequeños talleres, que aunque solo vengan las familias que son participativas, ya tenemos una participación, ¿no? Y haría pues dinámicas que fueran lo más, valga la redundancia, dinámicas posibles, actividades dinámicas, donde salieran a la luz estos estereotipos y estos prejuicios, ¿no? Pues por ejemplo, una muy fácil, pues damos una serie de imágenes a la familia y le pedimos que nos las definan en 2 palabras y con mucha rapidez. O que, por ejemplo, digamos, ¿a quién elegirías para hacer una fiesta? ¿A quién elegirías para otras cosas? Entonces, por las propias creencias que tenemos, ya vamos señalando unas personas u otras. Entonces, en este momento, las familias van a decir, oye, pues que quizás sí que tengo estas creencias construidas y yo no me doy cuenta y pueden ejercer una influencia, ¿no? Una vez que hemos trabajado sobre esta diferencia, sobre estos estereotipos y estos prejuicios, hablaría de la concepción que tenemos las propias familias sobre la diversidad, ¿no? Y cómo también se la transmitimos a nuestro hijo, a nuestra hija. Existen personas diversas y personas que no lo son. Las personas que son diversas son diferentes y las que no lo somos normales. Entonces eso ya me permite o me da el derecho de poder pues, hacer ciertas acciones, ciertas bromas, excluir a algunas personas o hacer comentarios sobre estas personas que son diversas, diferentes y por lo tanto que son raras, ¿no? Uh-huh. Algo clave también en la prevención sería que tanto las familias como el alumnado estén reconocidos dentro del centro, o sea, tengan su espacio, se sientan reconocidos y puedan participar, porque al final si lo que conseguimos es un ambiente de igualdad entre diferentes grupos, eso sabemos que reduce el prejuicio. Entonces, una manera indirecta también de trabajar sobre este propio prejuicio. Creo que has dado muchísimas claves respecto a cómo abordarlo, tanto de manera general como de manera específica.
Pero lo cierto es que hay veces que con la prevención no es suficiente. Hay veces que acaban surgiendo casos de bullying en los centros educativos. Primero, pensando en que hubiese un caso de bullying general, en esta situación, ¿qué necesita la familia? ¿Y qué recomendarías a los centros educativos respecto a cómo abordar desde los diferentes papeles que puede haber, ¿no? Desde que sea la familia de la persona que está recibiendo el acoso escolar hasta la persona que lo está ejerciendo. ¿Qué necesidades tienen estas familias y qué y cómo se podrían trabajar estas necesidades? En cuanto a necesidades, es verdad que son diferentes, pero podemos agruparlas en dos, ¿no? Por un lado podemos tener cuáles son las reacciones emocionales que al final las familias van a tener porque su hijo o su hija están implicados en estas situaciones. Obviamente no son las mismas cuando una persona es victimizada, cuando una persona es la presunta agresora, ¿no? En el caso de que sea la presunta agresora, pues las familias obviamente pueden tener reacciones emocionales como buscar culpables fuera, negar la situación o justificarlo. Realmente, ya digo, pueden ser reacciones que pueden entrar dentro de la normalidad, pero no por ello podemos dejar pasar, podemos hacer caso de estas reacciones, ¿no? Sino que tenemos que redirigir la conversación, redirigir la situación hacia la búsqueda de soluciones, porque al final lo que tenemos delante es una persona que está comportándose con respecto a otra, con un patrón al final de dominio, de agresión, y lo que nos dice es que quizá haya necesidades que tenemos que detectar y, por supuesto, darle respuesta, ¿no? Ese sería, por un lado, la familia de las personas presuntas agresoras, ¿no? Entiendo. Por otro lado, de las personas que son victimizadas, las reacciones emocionales pueden ser el culparme a mí como padre o madre de qué es lo que no he hecho, no te he prestado atención, culparme a mí o buscar culpables fuera. E incluso en este caso, las familias pueden exigir al centro alguna serie de actuaciones porque ellos creen que es lo que su hijo o su hija necesitan y lo que como familias también ellas necesitan, ¿no? Obviamente esto también une con el caso de la familia de las personas que agreden. Las medidas al final, por normativa y en el plan de convivencia, vienen establecidas. Todas las conductas que se relacionan con el acoso escolar son conductas que son gravemente perjudiciales y por lo tanto llevan asociadas una serie de medidas disciplinarias que pueden ir desde el hacer tarea en el centro educativo para la mejora del mismo o la suspensión del derecho a asistir a clase, algunas clases, por tramo horario me refiero, días completos, suspensión incluso de acudir al centro educativo, incluso el cambio de centro. Obviamente estas medidas no las decidimos al azar, sino que una vez que hemos hablado con la familia, entendiendo cuáles son estas reacciones emocionales y hemos recogido toda la información que hemos podido y la hemos analizado, al final pues se toma una decisión sobre qué medidas se van a hacer, disciplinarias para quien agrede, pero también educativas, tal y como marca la normativa, porque muchas veces percibimos a quien agrede como una persona agresora y ya está, cuando realmente también tiene necesidades, ¿no? Y estamos en el contexto educativo y eso no podemos olvidarlo. ¿Cuáles son sus necesidades? Vamos a trabajarlas. Tenemos aula de convivencias, tenemos tutoría individualizada, tenemos el departamento de orientación. ¿Qué necesita? Tiene que ver con reconocimiento del daño, con la empatía, con estilos asertivos. Eso por un lado. Y luego también, pues por supuesto, ¿no? Si esta medida, bueno, creo que es muy importante también nosotros que como centro que si vemos que estas medidas no son suficientes, reconozcamos que no tenemos la capacidad ni las habilidades y que podamos derivar el caso a personas especializadas, ¿no? Para que realmente ellos puedan dar atención desde un marco, por ejemplo, clínico a las necesidades que nosotros podemos detectar que no podemos atender. Y en el caso de que sea una situación de bullying basado en el estigma, en las necesidades de la familia, ¿puede haber alguna diferencia que deberíamos conocer? Y en el abordaje, ¿recomiendas alguna estrategia o algo particular que sea especialmente necesario para que sea más eficaz la respuesta del centro educativo? Sí, bueno, obviamente vuelvo a lo mismo, un fenómeno específico, también las respuestas van a ser diferentes y por lo tanto van a requerir de intervenciones que sean específicas. Las respuestas son diferentes, obviamente, dependiendo de la familia y del rol que juegue su hijo o su hija, ¿no? En el caso de quien agrede, como al final lo que tenemos en este fenómeno son prejuicios y estereotipos, en esta ocasión, más que en el acoso en general, nos vamos a encontrar las justificaciones, pero señalando a la persona. Es que mi hijo o mi hija ha hecho esto porque es que la otra persona es que es rara, es que se lo merece, es que es diferente, es que lo que siente no es normal. Justificaciones, ¿no? En base a un prejuicio. Obviamente, bueno, pues nosotros una vez que hemos tenido la formación y sabemos que los estereotipos y los prejuicios están a la base de esta problemática, sabemos que pueden surgir estas justificaciones, pero la posición del centro aquí tiene que ser siempre clara e inamovible, que en el centro no hay falta de respeto por ningún motivo y hacia ninguna persona, independientemente de cuáles sean sus características, gustos, opiniones, nos da exactamente igual. Aquí queremos respeto para todas las personas por igual. ¿Y en el caso de la persona que es víctima de bullying basado en el estigma? Si hablamos de las personas que son victimizadas,
podemos encontrarnos con diferentes respuestas de las familias que también implican diferentes respuestas de nosotros como centro, ¿no? En primer lugar, podemos encontrarnos familias que obviamente entiendan que esta problemática no es problema de su hijo y de su hija, sino que es un problema de cómo se está mirando a su hijo o a su hija. Esto es súper positivo, porque este trabajo ya lo tenemos avanzado. Y esto que ahora mismo voy a decir quizás no sea suficiente, pero es un gran factor de protección, sobre todo para quedarnos tranquilos en que el desarrollo de la persona pues va a ser lo más saludable posible. La familia, en este caso, cuando ya entienden que el problema no es de su hijo o de su hija, se centran mucho también en trabajar en cuáles son sus características. O sea, voy a trabajar para que mi hijo o mi hija tenga una percepción positiva de sí misma, para que realmente valore sus características diferentes como lo que son elementos de valor, ¿no? Y a medida que este niño o esta niña va creciendo y va pues, teniendo cierto grado de madurez, pues van trabajando también sobre cómo el propio pensamiento del contexto o la mirada hacia sí mismo al final es lo que nos está generando este rechazo, esta discriminación, esta violencia. Ya digo, es verdad que esto no es solución como tal, pero sí que es un factor de protección a la hora de resolver esta posible situación que hemos detectado o para garantizar un buen desarrollo del niño o de la niña. Claro. Eso por un lado. También nos podemos encontrar con familias que digan que efectivamente el problema es que está en sus hijos, pero esto no nos lo encontramos con todas las diversidades, porque sería raro sería extraño, ¿no? Encontrarnos con que cuando hablamos de personas racializadas, un padre diga que es que la culpa es de su hijo, obviamente asume que es que en el contexto hay pensamientos, hay actitudes racistas que están originando este tipo de discriminación o este tipo de violencia, ¿no? No le pedimos al chiquillo o a la chiquilla, oye, tú cambia. Sin embargo, cuando hablamos de personas LGBTQ+, sí que es verdad que nos encontramos con familias que en el fondo no aceptan qué es lo que siente esa persona con respecto a sí misma o qué es lo que siente con respecto a la otra persona. Entonces, ellas mismas dicen, hombre, es que es su problema, es que si está sintiendo esto, es que esto no es normal que se metan con ellos, ¿no? De nuevo, es verdad pues, que sabemos que existen prejuicios, que existen estereotipos y que puede ser una primera respuesta. Vale, podemos medio que, pero no dejaría de hacerle un seguimiento porque al final lo que estamos viendo es que no se están aceptando ni validando las necesidades ni las emociones de este menor, ¿no? Y al final el bienestar está comprometido. En este caso, no dudaría como centro en avisar a otras administraciones, en abrir una hoja simia, porque realmente las necesidades, como digo, esta persona están viéndose comprometidas. Y al final ya no solamente el daño que le está generando el contexto, sino el que como familia te estoy ejerciendo a ti porque yo no te estoy aceptando. O sea, si ya en casa no me aceptan y en el centro no me aceptan, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué punto, no? Y ya parece que la intervención desde el centro se complica más. Por último, porque hay veces que abordar el bullying es muy complejo, porque el propio fenómeno es complejo y realmente intervenir tampoco es fácil. Si somos personas honestas, no lo es. Aquí sí creo que es importante que estemos atentos a no hacer cosas que puedan ser perjudiciales o que dificulten que la situación no se resuelva o incluso empeore. Por tu experiencia, Lucía, ¿qué cosas debería saber el profesorado que no son recomendables o no son eficaces como respuesta ante el bullying? En primer lugar, aunque no tiene mucho que ver con las familias, pero sí que tiene que ver, ¿no? Intentaría reflexionar sobre cuál es la idea que tengo yo sobre los protocolos de acoso escolar, porque en muchas ocasiones los vemos como meros trámites burocráticos que nos quitan un montón de tiempo, cuando en realidad, si no lo tomamos así, las soluciones que encontremos van a ser superficiales, que realmente no van a resolver el problema que tenemos. Con respecto a la familia, creo que es importantísimo que si una familia acude a comunicar la sospecha o conocimiento en una situación de acoso, nos la tomemos muy en serio. Independientemente de que yo sea el tutor o el profesor y yo crea que es que no está pasando nada, porque al final hay muchas situaciones en el centro educativo que pasan desapercibidas, ¿no? Conocemos la punta del iceberg, pero no sabemos qué hay de fondo. Entonces, pues si tú me estás comunicando esto, tomo nota, aviso a dirección educativa, abrimos el protocolo y recogemos información. Y obviamente pues le damos la importancia que esto requiere. Aunque luego haya sido un conflicto, aunque haya sido una agresión puntual, una mera falta de afinidad, le damos la importancia que requiere, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, cuando ya se activa el protocolo, creo que es importante que al final a las familias les demos el tiempo que necesitan, ¿no? Con esto me quiero referir a que en diferentes puntos del protocolo la tenemos que citar para recoger información, para hacer una devolución de información o para hacer un seguimiento también de cómo va la situación, ¿no? Que no la citemos cuando tenemos solamente 10, 15 minutos, porque al final están implicadas, o sea, que son su hijo, son su hija, necesitan tiempo, ¿no? Es preferible citarla unos días más tarde a hacerlo antes, pero con poco tiempo. Al final ya necesitan escuchar, que la escuchemos, que le estamos dando soluciones, que es un espacio seguro y que pues vamos a intentar pues, resolver la situación, ¿no? Por otra parte, trataría de no dar lecciones magistrales sobre las prácticas educativas de esa familia, ¿no? De tú lo que tienes que hacer es porque tú lo que has hecho está muy mal.
Siempre hablaría en términos de sugerencias, en términos de propuestas. Podemos sugerir también que busquen ayuda especializada externa, podemos sugerir que prueben ciertas estrategias que quizás hasta la fecha no lo han hecho o que cambien otras que ya tenemos, ¿no? Pero ya no estamos diciendo esto está mal hecho, ¿no? No estamos juzgando sus prácticas. Ajá. Y por otra parte, pues bueno, creo que es importantísimo que al principio de los protocolos, que es verdad que muchas veces los docentes nos implicamos mucho en las situaciones y pensamos que vamos a resolverlo todo muy rápido cuando esto realmente es muy complejo y requiere tiempo, intentaría no hacer promesas de cosas que no tengo seguras. No voy a hacer una promesa a una familia de que vamos a solucionarlo todo al 100%, de la manera en la que ellos creen que lo vamos a solucionar, porque luego no sabemos realmente cuál es la situación. Entonces, es mejor que ellas tengan claro que nosotros vamos a tomar todas las medidas que sean posibles, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario, pero no vamos a hacer promesas sobre cómo va a acabar la situación. Y, por supuesto, otro error es considerar que nosotros como centro tenemos la única solución, ¿no? O sea, nosotros somos una administración educativa. Existen otros profesionales, tanto a nivel de convivencia como a nivel clínico, que nos pueden ayudar, nos pueden sugerir y que el intercambio de información continua al final nos va a permitir que entre todos encontremos una solución para la problemática que, por desgracia, pues no estamos encontrando en la aula. Pues muchas gracias, Lucía. Creo que nos has dado muchísimas claves respecto a cómo trabajar con la familia y también qué cosas debemos evitar y, sobre todo, abordar desde otro enfoque. Muchas gracias por estar aquí hoy y ayudarnos a mejorar nuestra respuesta con las familias. Gracias, Noé. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying. Si te ha gustado, compártelo y ayúdanos a generar conciencia. Este es un proyecto dirigido por Noelia Muñoz Fernández del Grupo de Investigación IASED de la Universidad de Sevilla, con la producción técnica de The Flow Studio y el diseño sonoro de José María Nieto. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.